Belisario Betancur nació en el Morro de la Padilla, Amagá, Antioquia, hijo de Rosendo Betancur León y Ana Otilia Cuartas. Allí inició sus estudios, continuó becado en el Seminario de Misiones de Yarumal. Se graduó de bachillerato en el Colegio UPB de Medellín en 1941, entonces Universidad Católica Bolivariana. Estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde se graduó como doctor en Derecho y Economía con la tesis El orden público económico. Más adelante obtendría el grado de doctor honoris causa en Humanidades de la Universidad de Colorado y Georgia, en Washington. Contrajo matrimonio en 1945 con Rosa Elena Álvarez, quien falleció en 1998 y con quien tuvo tres hijos. Beatriz, quien fue odontóloga, Diego, quien fue ingeniero y agrónomo, y María Clara, quien fue abogada. El mismo año de su matrimonio inició su carrera política como diputado a la Asamblea de Antioquia por el Partido Conservador, llegando 5 años después, en 1950, a la Cámara de Representantes. Entre 1953 y 1957 fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Gustavo Rojas Pinilla. Fue el único diputado que respaldó a Laureano Gómez como presidente constitucional durante el Frente Nacional. Fue ministro de Trabajo y Seguridad Social en 1963 y senador y embajador de España. Las candidaturas presidenciales. Belisario fue por primera vez candidato a la presidencia en 1970, siendo vencido por el oficialismo de Misael Pastrana, apoyado por el sector oficial del Partido Conservador y los liberales, y el disidente liberal e independiente Gustavo Rojas Pinilla de la ANAPO. Pastrana fue el vencedor con sospechas de fraude hasta el día de hoy. En las elecciones de 1978 fue postulado como candidato oficial de su partido a la presidencia de la República en una reñida campaña contra el liberal Julio César Turbay, quien le derrotó por un estrecho margen. Presidencia 1982-1986. Para las elecciones de 1982 nuevamente fue abanderado por su partido y recibió el respaldo de la ANAPO, configurado el movimiento nacional que lo llevó a derrotar al expresidente Alfonso López Michelsen, con casi 3.200.000 votos frente a 2.800.000 del exmandatario, obteniendo así la tercera mayor votación en la historia del país. Su gobierno buscó la pacificación del país. Seguridad y conflicto armado interno. Reorganización del Ejército Nacional. En su gobierno se reorganiza el Ejército Nacional en 4 divisiones. A partir de 1983, la división inicialmente tenía a su cargo la costa Caribe y Antioquia, la segunda división Santander, norte de Santander y el Magdalena Medio, la tercera división la región Pacífica y el Valle del Cauca, y la cuarta división la región del Orinoquía y el Amazonas. Guerra y diálogos con la guerrilla. El 18 de noviembre de 1982, el Congreso aprobó la Ley 35 de Amnistía, proyecto del senador Gerardo Molina, por lo cual cientos de guerrilleros presos fueron amnistiados y en libertad. Se presentó el secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverry, exdictadora de las Juntas de Acción Comunal en noviembre de 1982, y un falso positivo judicial por la Organización Revolucionaria del Pueblo. Se iniciaron los diálogos exploratorios con las FARC-EP, las ADO y el M-19, cuyo líder máximo era Jaime Bate Mancayón. Murió en un accidente de aviación en Panamá el 28 de abril de 1983. La reunión del presidente Betancur con Álvaro Fayad e Iván Marín Ospina, comandantes del M-19, en noviembre de 1983 en Madrid, España. Con el M-19 y el EPL, las conversaciones exploratorias avanzaron con mayores tropiezos a causa de las continuas operaciones militares y enfrentamientos en el sur del país, y en las principales ciudades el Ejército Nacional respondió con una fuerte ofensiva sobre el frente sur del M-19 al mando de Gustavo Arias Boris,
también se enfrentaron con paramilitares en Antioquia y asesinan a Carlos Toleda Plata, comandante y negociador del M-19 en Bucaramanga, Santander, tras lo cual el M-19 asaltó Jumbo Valle del Cauca y fue herido en una emboscada de la Policía Nacional Carlos Pizarro. Se llegó a los acuerdos de Corinto Cauca, en el Hugo Huila y en Medellín con el M-19 y el EPL, negociador por Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, Carlos Pizarro y Gustavo Arias por el M-19 y Oscar William Calvo y Ernesto Rojas por el EPL, con la Comisión de Paz por el Gobierno. El 24 de agosto de 1984, el comandante del Ejército Nacional Miguel Vega Uribe y el ministro de Defensa, general Fernando Landazábal, destituido en enero de 1984, mostraron sus desacuerdos. El presidente de la Comisión de Diálogo, Otto Morales Benítez, habló de enemigos agazapados de la paz. Entre el 20 de diciembre de 1984 y el 7 de enero de 1985, la batalla de Yumales en Corinto, Cauca, entre las fuerzas militares y el M-19, se continuó la campaña de guerra sucia contra guerrilleros y amnistiados y líderes de izquierda con asesinatos selectivos y desapariciones forzadas. La toma del Palacio de Justicia. El 6 de noviembre de 1985, el M-19 realiza la toma del Palacio de Justicia en Bogotá para hacer juicio político al presidente Betancur por los incumplimientos en los acuerdos de paz. Tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de Estado. La rápida reacción en la retoma del Palacio por la fuerza pública durante 28 horas, 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte, decenas de heridos y 11 desaparecidos en circunstancias sin esclarecer. El Plan de Desarrollo del periodo 1982 al 1986, propuesto por el presidente Belisario Betancur Huertas, estuvo sustentado en 3 criterios: estabilidad, crecimiento y equidad. El plan se estructura en 2 etapas. La primera, la reactivación de la economía que se hallaba en una crisis financiera, afectando a todos los sectores. La segunda, las políticas que se plantearon llevando a incentivar las relaciones internacionales. Las políticas y estrategias fueron el crecimiento económico con estabilidad, política monetaria y manejo de expectativas, créditos para la producción, la vivienda como factor impulsor, protección al trabajo y a la industria nacional. Este gobierno es recordado en lo social por su política de vivienda sin cota inicial, tanto rural como urbana, para la población de bajos ingresos, creando y colocando en marcha la universidad abierta y a distancia, por la campaña Camina, orientado a la alfabetización masiva. Belisario Betancur en su mandato planteó grandes expectativas que no pudieron cumplirse por hechos que marcaron una triste época colombiana. El escándalo entre el Procurador General de la Nación y el Ministro de Defensa, al acusar primero a las Fuerzas Armadas de proteger al llamado Grupo Organizacional Criminal Muerte a Secuestradores. La firma con los procesos de paz con los principales grupos y movimientos armados en abril y agosto de 1984. La toma de Palacio de Justicia por las guerrillas del M-19, hecho ocurrido el 6 o 7 de noviembre de 1985. La erupción del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985, que sepultó la población tolimense de Armero, donde perecieron más de 25.000 personas. El terremoto de la ciudad de Popayán en el 1983, con periodos numerosos de personas y tesoros arquitectónicos y urbanos. El asesinato del ministro de Justicia el 1 de mayo de 1984. Con estos hechos se dio inicio a la política de extradición hacia los Estados Unidos. Por estos hechos ocurridos durante su proceso de mandato, que le dio un giro inesperado a los planteamientos del plan de desarrollo, al tener que dedicar recursos públicos muy importantes para cubrir estas calamidades. Hola, en estos momentos les voy a hablar
del periodo presidencial del presidente Belisario Betancur. Les voy a hablar de los hechos más relevantes que acontecieron en su mandato, sin no antes mencionar de lo que fue su antecesor, que fue el presidente Julio César Turbay, en el cual hubieron cositas muy importantes de resaltar, que fue lo que fue el aumento del narcotráfico en Colombia, entre otros. Entonces, a raíz de todo esto, el presidente Belisario Betancur presenta su plan de desarrollo, en el cual también vamos a hablar de los hechos más relevantes que sucedieron en este periodo. El presidente en su plan de desarrollo nos presenta varias políticas, entre ellas me gusta mucho lo que es la política agropecuaria, en la cual se busca producir más alimentos, generar más divisas con la producción agropecuaria, elevar el nivel de la población de vida de la población campesina gracias a su misma labor. Otra política muy importante es la inversión en carreteras, ya que, pues, como bien sabemos, las vías representan un desarrollo muy grande para el país y el pueblo campesino, ya que si tenemos buenas vías, nuestros campesinos podrán sacar todos sus productos y llevarlos a los abastecimientos en las ciudades y pueblos. Entonces nos presenta el presidente Betancur un proyecto en el cual se ha programado la recuperación de 1.500 kilómetros de tramos en vías que unen centros de producción con centros de consumo. Se rectifican y pavimentarán 1.500 kilómetros de vías secundarias y se construirán 2.400 kilómetros de nuevos caminos. Otro aporte muy bueno que nos trae el presidente Betancur es en la cuestión de las telecomunicaciones. Pues ya sabemos que desde su antecesor también metió mucho la mano en cuestiones de telecomunicaciones, pero en el presidente Belisario Betancur también nos ayuda mucho con lo que es la red telefónica local del país, y ampliará en 981.000 líneas más para el país, el cual ya nos conecta más entre sí, y así también poder desarrollar muchas cosas que no podíamos anteriormente. Yo aprendí a leer y escribir porque me enseñaron los arrieros. A los 4 años ya sabía leer, escribir y las 4 operaciones, pero enseñado por unos arrieros a la luz de una vela de cebo, porque no había electricidad. Yo crecí en medio de la violencia, de una violencia que a los niños no nos gustaba, porque pues poníamos los muertos, pero también poníamos la agresión. Y por eso cuando estuve en el gobierno me la pasé buscando la paz, con aciertos y desaciertos. El presidente Betancur, Bolívar, el Papa, por aquí hay unos detectives, y por aquí está Obregón pintando, mírenlo, pintando a la Virgen. Una cosa rarísima. Para el ser humano lo más enaltecedor es pedir perdón. Es decir, me equivoqué, perdónenme. Yo lo he hecho y lo haré más en tiempo de futuro, porque el perdón dignifica, el perdón enaltece. A mí se me llenan los ojos de lágrimas, pero yo no sé llorar para afuera, sino para adentro. En razones quizá de mi biografía, aprendí a llorar, pero para adentro, no para afuera. Que si no hubiera sido así, viviría llorando. El creador
de arte es un pequeño Dios. Y oigan cómo es un pequeño Dios. Ustedes le ponen una hoja en blanco a un poeta. La hoja está totalmente en blanco. Y de ahí sale un poema. Salen los poemas de Neruda o de Barba Jacob. Un gran poeta mexicano llamado Ramón López Velarde tiene un hermoso poema que se llama El poema a la suave patria. Y en ese poema dice que la patria es diamantina, inaccesible al deshonor, que la patria siempre, siempre es fulgurante y radiante. Y qué bella es nuestra patria, la patria de la Orinoquia, la patria de la Amazonia, la del Pacífico, la del Caribe, la de la zona cafetera, la de los llanos. Qué bella es Colombia. Te amo, Colombia de mis amores.